Bien, hermanos, que el Señor los guarde y los bendiga. Estamos en un tiempo muy peligroso, hermanos. Están cayendo los pastores como moscas, por si acaso. Grandes cantantes, autores de música cristiana, cada vez más están saliendo a la luz como herejes. Canciones que antes, cuando yo era jovencito, cantaba y me alegraba mucho y decía qué bonita letra, entre comillas, cristiana. Ahora están hablando, desde hace muchos años atrás, herejías. Y no estoy usando esa palabra con ligereza. Realmente están hablando herejías. Y en medio de todo eso, en esta semana, estaba teniendo el privilegio de poder estar estudiando un catecismo. Yo sé que la palabra catecismo suena a iglesia católica, yo sé. Yo también cuando escuchaba catecismo se me venía la iglesia católica. Pero cuando hablamos de el catecismo histórico, era un método a través del cual se enseñaba la declaración de fe, a través de preguntas y respuestas. ¿Ok? Que es una manera muy práctica. Hacemos preguntas, respuestas, y ayudaba mucho en la memorización, no solamente para los hermanos en la iglesia, sino también para los niños. Por ejemplo, en algunos catecismos bautistas y también presbiterianos, la primera pregunta que se hace es, ¿para qué está el hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? Y la respuesta es que el hombre está para glorificar ¿a quién? Para glorificar a Dios y regocijarse y gozarnos en Él, ¿no? Y en la parte inferior están algunos versículos bíblicos que nos avalan esa respuesta, que nosotros estamos para su gloria. Ahora, en medio de ese estudio de los catecismos, estaba estudiando un catecismo para que luego en la iglesia podamos estar, obviamente, también llevando ese catecismo. Era el catecismo de Benjamin Beddome, ¿ok? Él vivió prácticamente en el siglo XVIII, murió, si no me equivoco, en 1790 y algo, 95 posiblemente. Y mientras estaba estudiando, porque él hizo un catecismo con más preguntas, ya que solamente el catecismo era pregunta, respuesta, y así sucesivamente, aproximadamente 114 preguntas y respuestas, resulta que a él se le ocurrió decir un rato, podemos profundizar un poco más. Cuestión de que haya una pregunta, una respuesta y algunas subpreguntas con respuestas pequeñas para hacerlo más dinámico y un poco más profundo y más explicativo. Y estaba muy bonito. Pero hay algo que tú y yo a veces hacemos y que estoy desde hace tiempo erradicando de mi diario actuar. Cuando tomaba un libro, tú vas a ver que en el libro vas a tener capítulo 1, 2, 3. Pero ¿qué hay antes del capítulo 1? Depende, pastor, ¿no? Eso que está antes del capítulo 1 solía yo saltarme. Vamos a ver, ¿qué libro? 5 pasos para tener un matrimonio feliz. Los 5 capítulos, ¿no? Pero ¿qué viene antes? Y en este antes de este catecismo, en el libro que estaba estudiando, hablaba un poco de la vida de Benjamin Beddome. Y es allí donde empecé a sorprenderme, porque no solamente tiene ese catecismo con preguntas y respuestas, sino que después de que murió se descubrieron 830 himnos que él había escrito. ¿Cuántos himnos has escrito tu hermano? Bueno, yo estoy trabajando como pastor. ¿Cuántos himnos yo he escrito? 830 himnos escribió en toda su vida, pastoreando 53 años en la misma iglesia. Así que fueron 830 himnos. ¿Por qué los escribía tanto? Resulta que él era a través del tiempo se convirtió en un experto en resumir los bosquejos, los mensajes. De tal manera que él tenía que resumir en un himno todo su mensaje, para que al terminar el culto puedan cantar un himno vinculado al sermón. Eso es algo muy bueno, ¿sí o no? Ahora te quiero sorprender un poco más. Al principio de su ministerio, él solía predicar un poquito largo. En tu mente, ¿qué viene cuando te digo que es un mensaje largo? Por favor, que no se te imagine la imagen del pastor Ángel. Mensaje largo. ¿Saben, hermanos? Él predicaba aproximadamente 3 horas. Pero su papá, que también era pastor, con mucho amor le empezó a redarguir desde el principio que tus palabras sean más suaves, más tiernas, menos disonantes y tus mensajes hazlos más cortos. Sé un mejor administrador de ese tiempo y de las palabras.
Y con el tiempo, obviamente, hizo mensajes más cortos, pero tampoco creas que fueron de 30 minutos, por si acaso. ¿Okay? Eran igual mensajes relativamente para nuestra manera de ver ahora un poco extensos. Pero ahora espero que te sorprenda más porque tenía que resumir todo eso en un himno. Así que él podía resumir a manera de verso los mensajes. Y eso es lo que hacía. Así que por eso hay 830 himnos. Pero ahora nosotros estamos en el Salmo 30. Y esta es una composición de David. Él está realizando esta composición, dice, cantado en la dedicación de la casa. Y aquí es algo muy hermoso porque la gran pregunta es esta. Estamos hablando del templo de Dios. Hay una dedicación del templo, de la casa de Dios, pero pregunta para todos mis queridos hermanos teólogos que tienen la teología bíblica en la palma de su mano. Tenemos entonces nosotros a David que está componiendo aquí para la dedicación ¿de qué? Pastor, del templo. Pero ¿no recuerdas tú que David quería edificar templo y qué le dijo Dios? Dios le dijo, no, tú no me edificarás templo. Me edificará templo tu hijo. Entonces, ¿por qué aquí hay un salmo de David dedicado a, obviamente, el templo y la inauguración y la dedicación del templo? Hay varias respuestas, pero creo que la que es más consistente es la que nosotros vemos en David. ¿Saben qué hizo David? Antes de que él, obviamente él no podía edificar el templo, su hijo iba a estar a cargo, y no es de que él dijo, bueno, pues ya que Dios me dijo que no voy a edificar el templo, pues me lavo las manos, me ocupo de tener mi hijo, hago mi vida. Él se encargó de juntar toda la plata, el oro, piedras preciosas. No te puedo dar ahora el detalle, pero eran containers de 40 pies tras containers de 40 pies llenos de oro. ¿Para qué? Para que cuando su hijo edifique templo no le falte nada. No podía edificarlo, pero Dios no dijo nada con respecto a no traer cosas al tesoro para que su hijo que edifique el templo tenga todo lo necesario. Y este es uno de los himnos que aunque David no podía estar ahí, él dejó para la dedicación de la casa de Dios. Y hermanos, aprendamos el día de hoy un poco de cómo nosotros tenemos que alabar a Dios. En la parte final dice, por tanto a ti cantaré gloria mía, no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y es nuestro trabajo alabarle a Él para siempre. Amén. Por lo tanto, el día de hoy, así como hemos estado viendo en David un gran ejemplo, en Benjamin Beddome también hemos visto un ejemplo de cómo nosotros tenemos que alabar a Dios con nuestros labios por lo que Él ha hecho. Hoy veremos un pequeño manual de cómo hacerlo. Y veamos los primeros 3 versículos el día de hoy. Dice la palabra de Dios, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Primero, hermanos, la materia prima para poder alabar a Dios, para realizar composición de salmos, cánticos, himnos. ¿Saben cuál es la materia prima? ¿Han podido ver? Dice en el verso 1, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Por si acaso esa palabra exaltar es levantar, es sacar hacia arriba. Se usa esta palabra también para cuando tiras un balde y sacas el agua del fondo del pozo. Así que Dios lo que ha hecho con este hombre es que a este pobre hombre lo ha exaltado y dice, no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Hermanos, la materia prima fue que primero David estaba en lo más bajo y profundo y de ahí fue exaltado o elevado porque Dios lo hizo así. David era un pastorcito de ovejas, ¿sí o no? ¿Y dónde lo puso Dios? Como rey. De una parte baja lo elevó. La materia prima era primero que Dios lo puso en esa parte baja. También dice aquí, no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Quién podría imaginarse, no? Para componer un himno necesito enemigos primero. ¿Quién lo llevó a esos enemigos? Desde Goliat, si quieres recordar. Fue Dios. O sea, Dios lo exaltó de un lugar bajo que Dios lo puso. Dios lo libró de la risa y la burla de sus enemigos, pero Dios lo llevó hacia esos enemigos. Versículo 2, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste.
Bueno, si lo sanó antes de estar sano, ¿qué viene? Estuvo enfermo. Este salmo es precioso, pastor. Es una composición magistral. Amén. Pero tuvo que ser perseguido por enemigos. Tuvo que estar en una posición baja. Tuvo que estar enfermo para ser sanado. Verso 3. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Hermanos, ¿quién estaba en esta parte, no? Simbólicamente, poéticamente muerto. David, para que Dios pueda darle vida. O sea, estamos viendo que la materia prima que se requería para todo esto eran esos momentos de oscuridad que a veces no nos gustan a nosotros. Pero es eso lo que Dios usa para que tú puedas alabarle. Recuerda que estamos ahora en un tiempo en el cual el mundo quiere engañarte y hacerte creer y decirte, ¿no? Para de sufrir. Pero nosotros como creyentes vemos que nos es dado un regalo, no solamente el creer en Él, como dice Filipenses 1:29, sino que también es un regalo el padecer por Él. O sea, todo ese sufrimiento es usado por Dios para su gloria. Esa es la materia prima que muchos rechazan, pero Dios la usa para glorificarse. O sea, estamos hablando de que si el día de hoy estás padeciendo enfermedad, cercano a la muerte, dolor, hay enemigos que se están burlando de ti, todo eso puede ser usado por Dios para la gloria suya y para que tú te conviertas en un verdadero y genuino adorador, no como esos apóstatas, falsos profetas, que suena muy bonita su voz, pero está podrida el alma. Estaba estudiando un poco en esta semana, hay algo que a veces se menosprecia, que tenemos en el mar. ¿Sabías que en el mar hay un material que se considera prácticamente el oro del mar? Porque su peso es casi a que encontraras tú oro, prácticamente. Y lo encuentran flotando en el mar, es producto de una ballena, de una especie en específico, que tiene un aparato digestivo y llega a vomitarlo o sale por su sistema digestivo y empieza a flotar. Y eso, que muchos pueden decir qué asco, es aquello que vale su peso prácticamente en oro. Y tú me dices, pero pastor, ¿para qué lo usan? ¿Es alguna piedra preciosa? Para tu gran sorpresa, es una de las materias primas para realizar los mejores perfumes. O, por si acaso, si no sale por el vómito, sale por el otro lugar, pero está flotando. Y eso vale su peso en oro. Y lo usan para perfume. La descripción que le da al perfume dice que le da un poco más de profundidad al perfume. Es carísimo. Es algo que a veces pueden no menospreciarlo, pero tiene un gran valor. Todo esto que hemos mencionado, enfermedad, bajeza, enemigos, muerte. ¿Cómo puede Dios usar eso? Porque Dios es ese maestro, diseñador, que toma todas esas cosas y las torna en obviamente algo para su gloria. En el libro de Éxodo, capítulo 15, nosotros tenemos el primer cántico, hermanos, que vamos a hallar en la Biblia. Y uno diría, ¿cuál es el primer cántico? Si vamos a hablar acerca de alabanza, cántico, composición, ¿cuál es el primer cántico que se da? Y tienes allí en el libro de Éxodo, capítulo número 15, ese cántico dice, verso número 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Y continúa el cántico. El primer cántico en toda la Biblia. Y viene justo después de ¿qué? De que fueron perseguidos por Faraón, estuvieron prácticamente sin salida y Dios abrió el mar. O sea, para que haya habido este cántico, tuvo que haber un perverso Faraón que te estaba amenazando de muerte.
Estar al borde entre la montaña, ejército de Faraón y un mar donde todos se podrían ahogar. Son esas circunstancias que Dios usa para glorificarse y para escribir himnos. Uno parece a veces no creer estas cosas. Yo sé que ustedes cantan mucho mejor que yo. Hay un himno que a veces cantamos y está en nuestro himnario que dice: tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Ese himno fue compuesto por Horatio Spafford. Su hijo murió cuando él tenía su hijo de 4 años murió. Toda su riqueza se perdió. Y en medio de su desgracia dijo: vamos a irnos de vacación, y mandó a su esposa y a sus 4 hijas en barco hasta Inglaterra y dijo: yo termino mis negocios y les alcanzo. Su barco se hundió. Murieron sus 4 hijas. Su esposa sobrevivió y le logró mandar solamente un mensaje que decía: solo yo sobreviví, ¿qué hago? Y su marido fue en barco a alcanzarla. Y cuando estaban cerca del lugar donde el barco, donde sus hijas estaban, se habían hundido y se habían muerto, el capitán le dijo: este es el lugar donde sucedió el accidente. Y ahí fue donde compuso esa canción o ese himno que nosotros cantamos. Tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Tan bonito cantamos, nos es de bendición, pero ¿de dónde salió? Y hermanos, es así como Dios se glorifica. Porque Dios es ese maestro artesano que está en control de todo. Y tenemos que recordarlo. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, recordamos que Él está en control de todo. Amén. Es tan fácil decir que Dios está en control de todo hasta que nos pasan cosas malas, ¿verdad? Y cuando nos pasan cosas malas, parece que estamos viviendo en un accidente. Pero ¿quién está en control de todo? Dios está en control de todo en esos momentos más duros y más difíciles, porque Dios tiene un plan. Dios es quien le puso a David en ese momento más bajo para que Dios luego lo pueda exaltar. Dios lo puso ahí en medio de enemigos para que luego le dé victoria en medio de sus enemigos. Dios lo puso ahí en su enfermedad para que luego Dios lo pueda sanar. Y Dios lo puso en ese momento de muerte cercana porque Dios lo iba a sacar de allí. Esta semana hemos tenido un poco de compañerismo con un pastor de Guatemala llamado Mark. Y él estaba predicando Génesis 37. Y estaba ahí José con su vestido de colores, yendo a controlar a sus hermanos. Y sus hermanos, cuando lo ven de lejos, lo primero que hacen es recordar: aquí el soñador, ¿no? El que se ha soñado que va a estar sobre nosotros. Él sobre nosotros estará. Y viene. Hay que matarlo. Ellos tienen un plan para evitar que se cumpla su sueño. Dicen: lo mataremos. A ver qué pasa con sus sueños, ¿no? Hermanos, y ahí el pastor Mark nos estaba recordando y decía: mientras esos hombres planificaban cómo evitar que se cumpla el sueño de José, ese es su plan que ellos tenían, estaba siendo usado por Dios para ejecutar el plan de Dios. Un rato. El plan que ellos tenían para evitar que se cumpla el sueño, ese plan malvado, Dios usó eso para que se ejecute su plan. Porque Dios está en control total de todo. Y tenemos que confiar, hermanos. Eso sucede en Génesis 37. Ellos planificaban todo esto. Él es el maestro artesano que está en control de todo lo que está sucediendo. En el Salmo 30, Dios es quien puso a David allí para que sea un pastorcito de ovejas. ¿Cuántos hermanos tenía David? Pastor, creo que eran 6 hermanos que tenía. Y él era el menor. Según la cultura judía, uno de los que era más importante siempre era el primogénito, ¿no? El mayor. ¿Quién lo puso ahí como el menor? Fue Dios. Cuando vino el profeta Samuel para poder ungir al siguiente rey y llamó a Isaí, le dijo que iba a hacer eso, llamó a sus hijos, desde el mayor, pero al menor no lo llamó. A David no, porque era realmente
no solamente el menor en edad, sino era aquel a quien realmente nadie iba a creer que iba a ser el rey. Y Dios estaba en control. Dios lo hizo nacer en esa posición. Y hermanos, es porque Dios está en control y puede tomar todas las cosas para al final cumplir su propósito de gloria. ¿Qué es lo que necesitamos entonces, hermano? Mira, yo sé que aquí va a sonar un poco extraño. Yo sé que aquí espero que estén ya todos levantando las orejas y presten atención. Necesitamos esa posición baja. Necesitamos esos enemigos. Necesitamos entonces esa enfermedad y esa muerte. Ahora preguntamos, ¿algún voluntario? Y decimos, pastor, entonces, ¿eso se requiere para glorificar a Dios? Y tengo que decirte sí. Y no es un llamado para que ahora salgan a la calle a buscar pobreza, miseria, desgracia. Ya eres pobre, ya eres bajo, y en Adán ya eres muerto. O sea, no es que necesitas ahora ir a buscar, es que veas que ya estás en esa posición. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice de la naturaleza del hombre cuando nosotros nacemos? Por ser hijos de Adán, nacemos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo estamos espiritualmente? Como hijos de Adán, pobres, espiritualmente desnudos, miserables. ¿Y enemigos, pastor? Si eres inconverso, tienes el mayor enemigo, que es Dios, que según su palabra Él ha prometido en el día de ira y en el día de venganza, embriagarte con la sangre, con tu sangre, hacer que te comas tus propias carnes. O sea, ya ves la pobreza, ya ves la muerte, ya ves al enemigo, pero necesitas verlo bien. Y necesitas que Dios abra tus ojos en esto. Porque el gran problema es que nosotros no nos vemos así. Algo que estaba prestando atención en esta semana en el libro de Romanos, si pueden acompañarme brevemente, capítulo número 2. Romanos capítulo 2. Dice su palabra en el verso 23. Pablo, por si acaso, hablando aquí y buscando que los judíos y los gentiles reconozcan que todos están bajo pecado, ¿no? ¿Qué dice el verso 23 del capítulo 2? Tú, que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Saben, hermanos? Mira cómo es la naturaleza del hombre. Espero que la veas muy bien. Dios ha dado su ley, y en este caso estamos viendo en el monte Sinaí y toda su ley moral, civil y su ley obviamente para lo que es ceremonial a los judíos. ¿Cuál fue el propósito de la ley? Pastor, el propósito de la ley fue que el hombre pueda ver que es pecador, que no puede cumplirla. Fue el propósito que el hombre quede humillado y diga, no puedo guardar la ley, es imposible guardar la ley, Señor, sálvame, ¿verdad? Eso es lo que Pablo nos dice. El propósito de la ley es nuestro ayo o nuestra nodriza para llevarnos a Cristo. Pero ¿qué lees ahí en el verso 23? Dice así, tú que te jactas de la ley. Hermanos, la ley fue dada para humillar al hombre. Te repito, la ley fue dada para humillar al hombre y que el hombre diga, no puedo, soy desgraciado, miserable, pobre, Señor, sálvame. ¿Y qué hicieron los judíos con la ley? La usaron como instrumento de orgullo, jactancia y gloria. Y empezaron a tomar la ley y decir, nosotros somos superiores a los gentiles, porque tenemos la ley. Hace un tiempo atrás estaba muy molesto porque hubo una gran tragedia acá en Tiquipaya, ¿no? El río se inundó y resulta que empezaron a venir donativos y de la casa donde mis padres viven al frente, en un coliseo, en un tinglado, empezaron a juntar todo lo que eran los donativos, muchos donativos. Lo que más tarde se descubrió después de creo que un año
que gran parte de esos donativos, no sé si era el alcalde, el prefecto, no me preguntes, uno de esos políticos corruptos que siempre hay, se adueñó de esos donativos y empezó a comercializarlos para vender. Y uno dice, qué rabia. Hay donativos para gente que ha sufrido y él los roba y los vende. Qué corazón más perverso. Bueno, tenemos ahora en el hombre y en los judíos en este caso, una ley que tenía propósito de humillar al hombre, y el hombre toma esa ley y la usa para sentirse superior al resto. Hermanos, una vez más, el problema es nuestro corazón y lo que Dios ha venido a cambiar es nuestro corazón. Por la regeneración, por la obra del Espíritu Santo, lo que se requiere de ese hombre, una vez que descubre que es miserable y no puede guardar la ley, es un nuevo corazón. Es triste, hermanos, hablar acerca de lo que sucede en el mundo. Mi hija recientemente me preguntó, pastor, ¿a qué se dedican los políticos? ¿Qué responderías tú si tu hijo te pregunta, ¿a qué se dedican los políticos? En la confesión de fe vemos que si hay algún creyente que ha sido llamado a tomar cargos en el Estado, cargos políticos, puede hacerlo. Tiene que íntegramente, obviamente, mostrar la palabra de Dios, no corromperse, puede hacerlo en integridad si Dios lo ha llamado a eso. Tristemente lo que vemos más en abundancia que es, mi amorcito, los políticos mienten, roban y engañan. Un rato, creo que he descrito a Satanás, ¿no? Satanás ha venido solamente a hurtar, matar y destruir. Solo me faltaba que diga eso. Y no importa si es de derecha o izquierda, porque cuando no está Cristo gobernando, lo que va a abundar es la corrupción. ¿Cuál es la solución? ¿Qué se debería hacer? En el Antiguo Testamento hubo uno de los reyes que fue usado por Dios para eliminar no solamente a Acab y a su esposa Jezabel, sino a los hijos también que tenía ese rey perverso. Este rey al principio dijo, muy bien, tenemos que eliminar al culto de Baal, porque está lleno esta ciudad del culto a Baal, hay que eliminarlos. Y recuerdo cuando yo leí, dije, este fue uno de los reyes más astutos para eliminar el culto a Baal. Llamó a todos los profetas de Baal y sacerdotes y les digo, vengan, vamos a hacer fiesta a Baal y vamos a hacer un gran sacrificio a Baal, cual nunca hubo. Y el que no viene morirá, porque hoy haremos fiesta a Baal. Y llamó a todos, los juntó a todos, y una vez que los juntó, llamó a los soldados, los puso a la puerta y les dijo, elimínenlos a todos. Y los mataron. Yo hubiera estado ese día diciendo, qué hombre más sabio. Pero ¿sabes qué? Luego hubiera madurado y dicho, bueno, eliminó a todos los profetas de Baal, pero ¿sabes qué no eliminó? A Baal del corazón de todo el pueblo, porque el culto a Baal continuó. O sea que no fue eliminándolos a todos ellos. Es más, si tuviéramos que tomar un ejemplo aún mayor, esta semana hemos estado leyendo Génesis, el arca de Noé, que Dios vio que la maldad del hombre era en abundancia y decidió solamente salvar 8 personas en el arca y al resto, ¿qué hizo? Los eliminó. ¿Y qué tal? ¿Se eliminó el pecado? Con esos 8 continuó. El problema era más profundo, era el corazón. Y eso es lo que ahora estamos tratando de ver, hermanos. Para que nosotros podamos alabar a Dios y genuinamente glorificar a Dios, tiene que haber un cambio de corazón. Y es la obra de Cristo. Cuando tú ves este salmo, estás viendo a Cristo Jesús. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. ¿Quién fue más exaltado sino Cristo Jesús, que nació en una cuna, en un pesebre, que fue crucificado y que sus enemigos se reían y se burlaban, pero Él resucitó con poder y gloria y ahora está sentado a la diestra del Padre hasta que se pongan a todos sus enemigos por estrado de sus pies? No hay nadie más exaltado que Él.
En Mateo 28 se nos dice, y Cristo dijo, ¿no? Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. He ahí. En el verso 2, Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿No recuerdas cuando Jesús resucitado mostraba sus manos, su costado, sus heridas que fueron genuinamente sanadas? Y en el verso 3 se habla de la muerte, que ahí poéticamente David hablaba, ¿no? De manera poética, como si hubiera muerto, aunque no murió David en ese caso. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Hermanos, ¿quién no solo poéticamente, literalmente murió por nuestros pecados y resucitó? Cristo. Y tenemos ahora, hermanos, en Cristo, que es la mayor gloria, pero que tuvo que pasar esas circunstancias. Así que, hermanos, más vale que nosotros estemos preparados para alabar a Dios siempre y viendo que todas las circunstancias que nosotros pasamos son y pueden ser usadas para glorificar a Dios. Creo que esta es una ilustración que siempre usamos en los pastores reformados, he escuchado en varios. Cuando tú vas a comprar a la joyería, vamos a dar ideas ahí a los varones para cuando regalemos a nuestras esposas alguna joya, y ahorras hasta tu último centavo. Yo estoy ahí en mi casa juntando un chanchito, un puerquito que después lo voy a romper. Y luego decido ir a la joyería a comprarle unos aretes de oro a mi esposa. Cuando el joyero se acerca y te va a mostrar una pieza de oro, ¿dónde coloca esas piezas de oro? ¿En el vidrio? Te vas a dar cuenta que tiene un pañito negro, ¿verdad? Un paño negro. Porque en ese paño negro se aprecia más el oro brillante. Estas circunstancias, hermanos, que estás pasando, son en muchos casos como ese paño negro. Y no solamente las circunstancias. En el momento que tú descubres la primera vez cuán pecador eres, miserable, desgraciado, sin salvación, condenado, ves lo negro de tu corazón, ahí es donde se puede apreciar más esa gloria de la gracia de Dios. Y para eso está. De tal manera, hermanos, entonces, que nosotros lo que necesitamos es eso, que Dios pueda abrir nuestros ojos espiritualmente para que podamos ver nuestra bajeza, nuestra enfermedad y nuestra muerte en Adán. Y de esa manera ahora podamos vivir toda nuestra vida cantando, felices, alegres, gozosos por su salvación. Recuerda muy bien eso, hermanos. Nuestros corazones son así perversos y es lo primero que tenemos que identificar. Vamos brevemente al libro de Lucas, capítulo 18. Dice la palabra de Dios, creo que este es un pasaje muy conocido. Y dice la palabra de Dios, Lucas 18, verso número 10. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Verso 14 dice así: Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando vemos acá las palabras del publicano que dice: sé propicio a mí, esa palabra propicio es la palabra que se usa para propiciación, que también se repite luego en el libro de Hebreos capítulo 2 mencionando a Cristo, que Él es la propiciación, obviamente por nuestros pecados. Cuando dice sé propicio, está diciendo y está clamando por esa propiciación. La propiciación es el pago que satisface la ira de Dios.
Y eso es lo que está clamando ese publicano. Señor, sé propicio conmigo, pecador. No es bajo su grandeza, se necesita reconocer la verdadera situación para que Dios pueda obrar. Algo, hermanos, que me sorprende que te estaba hablando, 830 himnos Benjamin Bedom que había escrito, ¿verdad? 830 himnos, obviamente para resumir sus mensajes. Hay varios de ellos que se han publicado y se han cantado bastante. Analizando un poco su biografía, él ha pastoreado 53 años la misma iglesia. Eso es bastante, hermanos. En un tiempo en el cual a veces hay iglesias que tienen pastores por un año, 5 añitos, 3 añitos. 53 años. Y su vida no fue una taza de leche. La verdad es de que me quedé muy impresionado con todo lo que le pasó en su vida. A veces nosotros tenemos ese mal concepto y pensamos, no, pues si es pastor, va a ser prácticamente donde camine le va a ir bien. Como ya te di el ejemplo del anterior autor del himno, Horatio Spafford, de la misma manera, en la vida de Benjamin Bedom, su hijo mayor muere muy temprano, tenía como 15 años, su hijito, y él lo vio morir. Y no quiero decirte nada, pero yo tengo mis hijos y yo sé que si alguien de ustedes, alguna vez hablábamos, fallece un hijo, es lo peor. A mi hijo verlo morir. Yo estoy esperando que él me entierre a mí. Y unos años después, su segundo hijo murió de fiebre. Y unos años después, su tercer hijo murió ahogado. Y unos años después murió su esposa. Y él tuvo una enfermedad llamada gota. Y este pastor sabía que tenía que predicarse la palabra. Creía en el poder transformador de la palabra. Iba a predicar cada domingo. Y los últimos años de su vida él ya no podía caminar. Era cargado en brazos para que pueda predicar y no podría predicar parado como yo lo estoy haciendo ahora. Tenían que cargarlo y hacerlo sentar. Ese fue el hombre que estuvo pastoreando 53 años, escribió 830 himnos. ¿Será que nosotros tenemos el 5% de esa fuerza de ese hombre? ¿Qué se necesita para que termines blasfemando a Dios y alejándote y alejarte? Y te digo algo, Benjamin Bedom no es de que era especial. Uno diría, era un hombre especial. Él tenía un Dios especial, el mismo Dios que tú y yo tenemos. Y esa fuerza no vino de él, porque tú y yo sabemos cuán perversos somos. Eso lo hizo Cristo. Y ese hombre no murió en desgracia, por si acaso. Nosotros tenemos la seguridad de la palabra. Como Pablo decía, mi deseo es partir y estar con Cristo. Pero hermanos, es así como se forman hombres que glorifican a Dios. Va a haber dificultades y tenemos que obtener nuestra fuerza en Dios. Dios es el que da fuerza al cansado. Obviamente, es fuerza al que no tiene ni un poquito de fuerza. Esas son las promesas que Dios da a sus hijos. Así que cuando veas situaciones difíciles, duras, muy duras, puedes confiar en Dios. En el libro de Génesis 37, cuando estaba José, y esto decía también el pastor Mark, ¿no? Estaba yendo José, cargado, llevado muy posiblemente en una especie de jaula, siendo llevado a ser comercializado y vendido en Egipto. Fácilmente en medio de toda esa desgracia, José, mis hermanos me han vendido, me han escuchado gritar, le van a mentir a mi padre diciendo que yo he muerto. Ahora me voy de esclavo, traicionado a Egipto. En medio de ese dolor,
y decía tal vez en su corazón, ¿no? Hipotéticamente, ¿cómo se va a cumplir ahora el plan que Dios tenía? Es imposible. Pero nosotros vemos ahora la lectura y vemos, no, José, es a través de eso que Dios va a cumplir su precioso plan. Dios sigue en control y tiene un plan mucho mejor que el que tú y yo tenemos. Así que tenemos que confiar en Dios. Amén. Y la manera en la cual nosotros nos convertimos en esos verdaderos adoradores es reconociendo que Dios está en control y nos ha colocado en esas situaciones para que le podamos glorificar. Pongámonos en pie, hermanos, oremos que el Señor pueda bendecirnos. Señor bendito, te damos las gracias